diferente, ¿no? En el caso de la aerotermia. La aerotermia ahora está muy, muy de moda, pero hay ciertos aspectos que yo creo que no se tienen en cuenta, y concretamente en este caso la propuesta nuestra es intentar marcar un par de aspectos que tienen que ver con la aerotermia y el medio ambiente. Y no solo en el sentido de la energía que puede ahorrar, sino en aspectos propios de la tecnología de la aerotermia. Con lo cual, pues bueno, nos puede dar una idea o una orientación de qué tipo de máquinas podemos utilizar, o dentro de lo que podemos utilizar pueden ser algo más beneficiosas para el medio ambiente. Voy a intentar compartir la pantalla. ¿La veis? Sí, perfecto, se ve perfecto. Vale, pues entonces, sin más, como pongo aquí, la selección de la tecnología de aerotermia tiene su importancia en el medio ambiente, y ya digo que es un aspecto que posiblemente no se tenga en cuenta demasiado, pero bueno, por algunas especificaciones que voy a comentar, creo que sí podremos sacar unas conclusiones al respecto. La aerotermia, pues todos sabemos que es una fuente de energía renovable. ¿Qué es lo que hace normalmente? Ya que el calor o la energía se desplaza de forma natural del foco caliente al foco frío, lo que hace la bomba de calor es a la inversa, es que el calor se desplace del foco frío al foco caliente, o a la inversa también, porque muchos de los equipos que hay son reversibles, pero de cualquier forma, en un principio vamos a pensar que incluso funcionando en calefacción, como es este caso el del gráfico, el calor lo que hace es cogerlo del foco frío y llevarlo al foco caliente. La bomba de calor, en contra de lo que parezca, no produce ningún calor, ni genera ningún calor. Lo único que hace es sacarlo de un sitio y llevarlo a otro, nada más. La directiva ya 2009 de la Unión Europea en su momento ya especificó que la energía aerotérmica era la que estaba conteniendo en el aire en forma de calor. Y ciertas condiciones de temperatura, concretamente humedad, etcétera, etcétera, pues nos permiten absorber esa energía. Luego esto lo corroboró una decisión de la Comisión Europea indicando que una bomba de calor se podía considerar como una generadora de energía renovable. Lo de generadora todo relativo, porque, por lo que os comento, que simplemente hace un transporte de energía, pero si su SPF, es decir, su factor, seasonal performance factor, o sea, lo que es el factor, el rendimiento estacional es superior a 2,5, se puede considerar renovable. Si vemos un poco cómo ha ido evolucionando el mercado de las bombas de calor, aire y agua en España, en este caso, nos vamos a basar en una fuente de AFEC, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización de España, y más o menos sería una curva parecida a esa que vemos. Que si en 2011, por ejemplo, pues había 3.500 unidades, hay que pensar pues que en el 2020 andaremos alrededor de las 40.000 unidades este año, a final. O sea, lo que en un principio se podía pensar un incremento importante de un 100%, pues vamos a pasar a un incremento pues de un 1.100%. Y la tendencia todavía es superior, con lo cual, no solo en España, también a nivel europeo hay una tendencia muy grande a la utilización de la aerotermia, porque son equipos que realmente, comparado con equipos convencionales, pues producen un ahorro de energía. Hay, según la arquitectura de las bombas de calor aerotérmicas, hay dos tipos, o podemos hablar en general de dos tipos. Las biblock o split o partidas, se les llama de cualquiera de las tres formas, en que el circuito frigorífico está dividido.
Entonces, por una parte tenemos la unidad exterior y por otra parte tenemos uno de los componentes, que es la unidad interior, que esta se pone dentro de la vivienda normalmente, y entre la unidad exterior y la unidad interior existen unas tuberías que llevan refrigerante. Este sería el ciclo frigorífico y esta parte quedaría fuera y esta parte quedaría dentro de la vivienda. El otro tipo sería el de las bombas de calor monobloco compactas, que en este caso todo lo que contiene el líquido refrigerante está en un mueble, por decirlo de alguna forma, y ese mueble está en el exterior. ¿Qué es lo que se conecta con los emisores al final? Pues simplemente tubos de agua y el refrigerante se queda aquí, se queda fuera. Si empezamos a pensar entre la diferencia de unas a otras, aparte de lo que hemos visto ya, bueno, yo he puesto unas cuantas características que todas son susceptibles de comentario, por supuesto, pero bueno, pensamos que esto puede ser bastante clarificador. La bomba compacta trabaja con tuberías hidráulicas respecto a los emisores. Normalmente son tuberías plásticas con barrera de oxígeno para evitar la generación de lodos, etcétera, etcétera. Y la máquina partida trabaja con tuberías frigoríficas. Son tuberías de cobre, generalmente. En los dos casos tienen que ser aisladas, pero en este caso, por ejemplo, llevan refrigerante y en el otro caso llevan agua. En el caso de la compacta, como digo, llegan agua y no sería necesario a priori, por lo menos en España no sería necesario en general la utilización de glicol, ya que la propia máquina ya tiene sus sistemas de protección. Por otra parte, la máquina partida pues lleva un fluido caloportador, es decir, el famoso refrigerante este que lo que hace es trasladar calor o frío de un sitio a otro, ¿no? Y aquí sí que está sujeto a ciertas normativas de seguridad de instalaciones, ya que pues bueno, los refrigerantes, como luego veremos, tienen sus características. No vamos a hablar ni buenas ni malas, pero tienen sus características. En el caso de la máquina compacta, todo el refrigerante está dentro de la máquina y normalmente son circuitos, es un circuito que está encapsulado, probado y testado y libre de fugas. En el caso de la máquina split, ya la cosa es diferente, porque aunque la máquina exterior viene con una carga de refrigerante, que en un principio, o habría que meter una carga de refrigerante que serviría para toda la máquina, sí que se necesita a veces recargar adicionalmente ese refrigerante y entonces, bueno, hay más posibilidad de fuga que en el caso anterior. Como alguna característica más, pues hombre, en el caso de la compacta, a priori no existen limitaciones en distancia de interconexión. Es posible que haya que poner agujas hidráulicas y algún otro tipo de bomba para dividir el circuito. Sí que entramos muy largos en los sistemas multitarea, cuando tiene que cambiar el ciclo de frío a generación de ACS, se pueden perder algo de rendimiento porque hay que calentar los tubos que estaban transmitiendo frío, pero bueno, todos son cosas salvables, por supuesto. En el caso de las máquinas partidas, las limitaciones de distancia y de desnivel, que sí que existen, porque el compresor tiene que ser el que es capaz de salvar esto, pero bueno, no existen otro tipo de cosas, excepto algún tipo de pérdidas también en el compresor, porque según la longitud de la línea, pues el compresor tiene algo menos de rendimiento. En los sistemas monobloc, luego pondré un ejemplo si me da tiempo, normalmente suele haber menos dependencia tecnológica, ya que la unidad se puede cambiar de por sí. Sin embargo, en las soluciones partidas, las unidades exteriores y las interiores tienen dependencia entre ellas, con lo cual al final pues existe una dependencia tecnológica entre ellas. A priori, la máquina compacta ocupa menos espacio dentro de la vivienda, mientras que la máquina partida, pues en la vivienda ocupa algo, pero sin embargo ocuparía menos espacio en los patinillos, ya que los tubos normalmente refrigerantes son algo más delgados que los tubos que se utilizan para agua. Y a priori, la máquina compacta, porque estamos trabajando con agua, tendría menor coste de instalación
y la máquina split podría tener algo menor de vida útil, ya que el compresor es el que se carga con todo el trabajo de la máquina. No voy a marcar ninguna diferencia más, ya digo que todas son discutibles y comentables, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero hablar, una vez de haber enfocado un poco la diferencia de tecnología entre máquinas compactas y partidas, voy a concentrarme en el tema de los refrigerantes. Si hablamos de definición de refrigerantes a nivel general, existen estos 6 tipos de refrigerantes, de los CFCs, HCFCs, las HFOs, los hidrocarburos. Los 2 primeros tienen cloro. Y este es un punto clave, y ahora lo comentamos. Todos a priori tienen flúor, excepto los hidrocarburos. Entonces, en su momento se vio que los refrigerantes tenían una culpabilidad importante dentro de los problemas medioambientales y concretamente en el tema de la capa de ozono, pues se vio que mandando globos al final de la atmósfera, pues había iones de cloro que todavía seguían allí. Lo cual, de una forma o de otra, quería decir que había algún tipo de refrigerantes que estaban atacando al agujero de la capa de ozono. Se definió un coeficiente que era el PAO, el potencial de agotamiento de la capa de ozono, respecto al del R12, que era 1, y bueno, los refrigerantes cada uno tiene su PAO. Exactamente igual con el poder de calentamiento atmosférico que los refrigerantes tienen, para lo cual se definió el PCA, que en este caso se utilizó respecto al valor del potencial de calentamiento atmosférico, o GWP en inglés, que lo veréis en muchas notaciones, que como unidad se consideró el CO2. Por decirlo de alguna forma, todo respecto al calentamiento de 1 kilo de CO2 en la atmósfera. Luego seguimos otra vez con esos 2 factores, pero en un principio quiero indicar la clasificación de los refrigerantes a nivel general. Si os fijáis aquí, hay 2 flechas y una marca toxicidad y la otra inflamabilidad. Hombre, esto a priori no es nada bueno porque, como quien dice, son 2 características no demasiado positivas para los refrigerantes. Vamos a pensar que existen refrigerantes que no tienen ninguno, ni lo uno ni lo otro. Concretamente en toxicidad existe la clasificación A o B. Los A vamos a considerar que no son tóxicos y los B que son tóxicos. Y en caso de inflamabilidad hay 3 escalones. El 1 que no son inflamables, el 2 que son medianamente inflamables y el 3 que son altamente inflamables. Y ahora últimamente se ha generado una subclasificación que son los 2L, que serían refrigerantes medianamente inflamables, pero en este caso con velocidad de propagación de llama lenta. Y pues esta clasificación o subclasificación de 2L pues tiene bastante importancia porque hay una familia de refrigerantes que tendrían una clasificación A2L. Para que os hagáis a la idea, pues por ejemplo, los A1 pues, son los refrigerantes, muchos de los refrigerantes que hemos estado utilizando hasta ahora, que son refrigerantes que no son tóxicos ni inflamables. Por ejemplo, el B2L, que como vemos sería un refrigerante tóxico, pues por ejemplo es el amoníaco, ¿no? Bueno, luego vemos alguno más. ¿Qué es lo que pasó con estos refrigerantes? Pues lo que os comentaba, que se dieron cuenta de que estaban dañando el medio ambiente y entonces lo primero que hicieron fue publicar un reglamento europeo, el F-Gas, que se publicó en el 14 y entró en vigor el 1 de enero del 2015, y como quien dice, lo primero que hizo fue cargarse a los refrigerantes que tenían flúor, los 2 primeros de la tabla que os he enseñado. ¿Por qué? Pues porque se veía que esos eran directamente los responsables de la capa de ozono. Se cargaron a los refrigerantes esos, los prohibieron, y la capa de ozono pues se fue regenerando, el agujero de la capa de ozono se fue regenerando, con lo cual pues había desaparecido uno de los problemas que teníamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que existe otro problema, que es el calentamiento atmosférico,
y ese directamente no era tan fácil de atacar directamente, para lo cual, pues bueno, lo primero que se hizo fue prohibir, concretamente desde el 1 de enero de este año, el uso de refrigerantes con poder de calentamiento atmosférico superior a 2500. Para que os hagáis a la idea, en el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas que han publicado hace poco, hay gases que tienen desde poder calentamiento atmosférico 0 hasta 14.000 y pico. O sea, hay gases con un montón de PCA. En este caso, por debajo de 2500 se pueden utilizar, pero por encima no. Y este es un punto importante. Se asigna a cada productor, importador, una cantidad equivalente. Una cantidad equivalente y se acotan las capacidades que se va a comercializar o generar, importar, producir, etcétera, etcétera, desde aquí hasta el 2030. Igual en este gráfico lo vemos un poco mejor. Se coge la base de los gases que se habían utilizado en el 2015, se pasa con ese PCA equivalente a kilos o toneladas de CO2 equivalente y se dice, a partir del año siguiente, 2016, se va a reducir esas toneladas equivalentes de CO2 en un 7%. En el 2018 y hasta el 2020, cada 3 años, se va a reducir en un 37% lo que había entonces. Y así sucesivamente hasta reducir un 79% en el 2030. Eso suponiendo que en este intervalo de 10 años que tenemos todavía no se pongan todavía más duros y lo reduzcan más. Pero bueno, lo cierto es que hay un montón más de ciclos frigoríficos en el mundo y esos ciclos frigoríficos utilizan gases refrigerantes, con lo cual la única forma de poder disminuir este CO2 a priori, luego vemos que hay alguna más, pero la única forma o la principal es reducir el tipo de refrigerante que se va a utilizar. Con lo cual, al final vamos a pensar que solo van a quedar refrigerantes con bajo PCA para poder llegar a estos límites. Si estamos hablando de 2.500, pues aquí tendremos aproximadamente, no sé, 500 o una cosa así de PCA medio en los refrigerantes. Os voy a poner una comparativa. R410. Este es un gas muy utilizado en bombas de calor, en sistemas de refrigeración, de climatización. Como veis, es un tipo L1, con lo cual no es inflamable, y es A, por lo tanto no es tóxico. Tiene un PCA de 2088. Este otro es el R32. Este es un gas medianamente inflamable. Concretamente es una 2L, por lo tanto no es tóxico y es de velocidad de propagación lenta y tiene un PCA de 675. Ya veis que solo la cantidad de CO2 respecto a un kilo del 410 o del R32, pues es más o menos la tercera parte, ¿no? Si nos vamos a este es un L3, es un gas inflamable, no es tóxico, es el R290. El R290 tiene un PCA de 3. O sea, por decirlo de alguna forma, este sería pues unas 700 veces menos contaminante respecto al potencial de calentamiento atmosférico que el R410 y unas 225 veces menos que el R32, que también hay que decirlo, es un gas de última generación. Con lo cual os podéis hacer una idea de que reduciendo o cambiando el tipo de refrigerante podemos reducir ese PCA hasta unos valores muy comedidos. Hay otro tipo de factores, como por ejemplo el precio de los refrigerantes, que debido a esas acotaciones que nos han hecho respecto a las cargas, pues por ejemplo, por seguir algo, el 404, vemos que pasó desde, no sé, desde 25 euros en enero del 2017, ha estado hasta 250 euros el kilo. Luego ha bajado, pero bueno, vemos que estos son problemas que esa escasez de refrigerantes, porque al final al haber una cuota no nos dejan trabajar con más, se han producido. ¿Cómo se puede reducir el refrigerante? Hombre, lo primero, como hemos hablado, cambiando el PCA. Eso está clarísimo. La segunda forma sería cambiar la carga o disminuir la carga de refrigerante. Para lo cual, pues bueno, ya vemos a ver qué sistemas
tienen o utilizan menos carga de refrigerante. Y entre otros casos, qué refrigerantes son más eficientes a la hora de poder trabajar siempre pensando en las mismas características. La eficiencia de la máquina es muy importante porque una parte importante del CO2 equivalente de una máquina de ciclo frigorífico es también el CO2 que se utilizaría en la generación del combustible. En este caso vamos a pensar en electricidad para manejar esa máquina. Y si esa máquina va a estar trabajando 15 años, pues hombre, hay un porcentaje alto que tiene que ver con la eficiencia. Y por último, el reciclaje. Cuanto más podamos reciclar o menos problemas tengamos en fugas, pues menos refrigerante irá a la atmósfera y como tal podremos reducir. Estas 4 características están contempladas en una cosa que se llama el TEWI, que es el impacto de calentamiento total equivalente, que bueno, es un coeficiente que en teoría habría que barajarlo cada vez que instalamos una máquina con ciclo frigorífico para ver realmente cuál es mejor que otras, ¿no? Os voy a poner un caso concreto. Son 2 máquinas de mercado, son 2 bombas de calor multitarea de 8 kilovatios. La primera tiene kilo y medio de carga, es una máquina split de las que están partidas, y esta es una máquina compacta y tiene 0,9, o sea, 900 gramos de carga de refrigerante. Para dar las dos, repito, 8 kilovatios. Hay una diferencia. La máquina de la izquierda tiene un refrigerante R32, como os he dicho, tenía un PCA 675, que es un refrigerante de los de bajo CO2 y por decirlo de alguna forma, de última generación. Y este es el R290, que sería un L3, un hidrocarburo, que en este caso tiene un PCA de 3. Si vemos el CO2 equivalente de este con R290, de esta máquina compacta con R290, vemos que equivaldría a 2,7 kilos de CO2. Sin embargo, si vemos lo mismo en el caso de la máquina R32, equivaldría a una tonelada. Fijaos la diferencia que hay de uno a otro con unas máquinas que en teoría las características y lo que nos van a proporcionar es lo mismo, ya que son 8 kilovatios. Bueno, podríamos hablar de esto un montón, pero simplemente os voy a sacar unas consecuencias porque luego voy a seguir hablando. Lo que os decía, el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas en los últimos 8 años ha multiplicado por 3 el número de refrigerantes. Cada vez se han generado más refrigerantes intentando conseguir pues, PCAs menores. Los fabricantes normalmente estamos utilizando los gases que menos PCA tienen. ¿Por qué? Pues porque si no nos podemos quedar sin cuota. O sea, tal cual. Y podríamos tener que dejar de fabricar pues en octubre, por deciros algo, ¿no? Con lo cual hay una tendencia general a que los fabricantes, tanto de refrigerantes como los fabricantes de equipos, trabajemos con refrigerantes de bajo PCA. De esta forma también evitaremos esa inestabilidad y aumento de precios que ha habido, con problemas de mercado negro, escasez de gas, etcétera, etcétera. Visto esto que os acabo de decir, al final, pues por lo que parece, vamos a tener que tender hacia la vuelta a los refrigerantes naturales. Luego comentaré un poco más de ello, nada más. Este es un punto que yo creo que hay que hablarlo. Es una instrucción técnica que se ha publicado en el RESIF. El RESIF, repito, es el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, que es un reglamento muy industrial, creo yo. O sea, es un reglamento técnico muy industrial, tiene unas 180 páginas y esta instrucción técnica no existía. Y es una instrucción técnica que la han incorporado a última hora y tiene 2 páginas. 2 páginas, pero creo que tiene una importancia muy grande. Y os voy a poner un poco en antecedentes. Primero porque el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas ha sido, como os digo, un reglamento muy industrial y entonces pues trataba casi a todas las cosas de la misma manera. ¿Y qué queréis que os diga? No creo que se pueda comparar, por ejemplo, la climatización de donde vivo yo, que con 8 kilovatios sería más que suficiente, pues no sé, con los sistemas frigoríficos de los congeladores de Mercadona o de Eroski, ¿no? Por poner una comparación. Está claro que el RESIF tampoco los equipara, por supuesto, pero aún así todo
yo creo que hay mucha más diferencia. Y concretamente en este caso, esta instrucción técnica, pues viene un poco a modificar esa tendencia que tenía, visto que cada vez se utilizan más sistemas frigoríficos en cuestiones de climatización. Con lo que publicaron esta instrucción técnica, que es una instrucción técnica que trata de forma diferenciada a las instalaciones de climatización, o lo que llaman confort humano, que se trabajan o se ejecutan con sistemas indirectos cerrados. Lo que hemos hablado de equipos compactos, ya sean individuales o en cascada, porque más o menos la forma, la problemática puede ser equivalente. Lo que exigen es que no se modifique el circuito frigorífico. ¿De qué se trata? Pues al final de simplificar la instalación, y en un principio consideran que una máquina compacta pues tiene menos problemas a la hora de instalar que una máquina partida, con lo cual, pues eso, exigen que no haya refrigerante, que esté instalado al aire libre, y eso sí, por contra, permiten que este tipo de instalaciones las realicen empresas frigoristas de nivel 1 o empresas habilitadas para el RITE, y no indican requisitos adicionales. Por ejemplo, para trabajar con el resto de los refrigerantes, como os comentaba, pues se necesitaría un curso de trabajo con refrigerantes fluorados. En este caso, si se trabaja, por ejemplo, con un hidrocarburo, pues no tendríamos por qué, ya que los hidrocarburos no tienen las mismas características, en este caso, que los refrigerantes fluorados. Bueno, simplifican el tema de la instalación en ese caso. Y luego, por ejemplo, para el usuario, cuando se trabajan con refrigerantes L2 o L3, los que son algo inflamables o muy inflamables, el propio reglamento exige un seguro de responsabilidad civil para el usuario de €500.000. O sea, imaginaos que a mí en mi casa, por montarme un equipo de 5 kilovatios, voy a tener que tener un seguro de responsabilidad civil de €500.000. Bueno, el propio RESIF, cuando se utilizan equipos A2L en ciertas cantidades, o en este caso, los equipos que están sujetos a la IF20, a esta instrucción técnica, exime de este requisito, por ejemplo, con lo cual simplifica. Hombre, nos da un tipo de condiciones de instalación, que se pongan en el exterior, que no se permita refrigerante en el interior de espacios. Nos da un máximo de carga por refrigerante, que en este caso, en el exterior, que habla de 70 kilos. 70 kilos podría equivaler aproximadamente a 1000 kilovatios. Bueno, yo creo que se pueden montar muchas instalaciones con equipos compactos, sea en cascada o el tipo que sea, con 1000 kilovatios. Y sí que indica que si se utilizan en sitios cerrados, o lo que llama en salas de máquinas debidamente ventiladas, ahí la cantidad máxima de refrigerante será de 5 kilos. 5 kilos, para que os hagáis a la idea, podría equivaler a unos 70 kilovatios. Ya sabemos que cuando estamos hablando de generadores de calor o de frío y trabajamos con más de 70 kilovatios, tenemos que pasar, cuando van en un recinto cerrado, a lo que se llama una sala de calderas o una sala de máquinas, con sus características técnicas y de construcción totalmente diferentes, con lo cual este es un apartado que de por sí no tiene solo tiene una importancia relativa, ¿no? ¿Hay alguna condición más respecto a las instalaciones? Pues temas de distancia de seguridad. Pensando en que pudieran llevar algún tipo de refrigerante como hidrocarburos, como el R290 que hemos hablado, pues marca unas distancias que son unas distancias típicas que para la gente que ha trabajado, por ejemplo, instalando calderas o calentadores, las tiene en mente porque son habituales, ¿no? Y bueno, luego algún aspecto más en el caso de que tengan que estar en una cubierta con pretil o cosa parecida. Sí que marca que el sistema, si las situamos en una sala de máquinas debidamente ventilada, tiene que llevar un detector de refrigerante, pues bueno, que han bajado mucho de precio y son perfectamente eficaces para poder controlar cualquier fuga que hubiera. Sí que os digo que no hay una correlación entre este reglamento en tema de tratamiento de gases combustibles con, por ejemplo, el reglamento normal de gases combustibles respecto a almacenamiento, potencias, etcétera, etcétera. Hay
disparidad total entre los reglamentos que posiblemente pues, los reglamentistas tengan que meterse con ello e intentar corregir esas diferencias, ¿no? Sin más, yo os voy a sacar unas conclusiones, son bastante generales y en algunas estaréis de acuerdo conmigo y en otras no. Pero bueno, creo que nos pueden hacer pensar respecto a lo que estábamos hablando de utilizar máquinas de aerotermia, sí, pero no todo es lo mismo, ni todas sirven para lo mismo, por supuesto. Con lo cual hay que tener en cuenta, siempre que se hace un diseño, hay que tener en cuenta para qué y en qué condiciones. Lo primero que tendríamos que pensar es que este tipo de soluciones con bombas de calor cumplen perfectamente con los requerimientos del código técnico. El código técnico nuevo que se ha publicado hace poco, que ha entrado en vigor ya el 29 de septiembre de forma obligatoria, pues, por decirlo de alguna forma, da un protagonismo a las bombas de calor alto por su versatilidad y utilización de energía renovable. Hemos visto que hay que cambiar a refrigerantes de bajo PCA. No nos va a quedar más remedio que cambiar, porque tenemos que cumplir con el reglamento FGAS, entre otros, ¿no? Y visto esto, y visto lo que os he comentado, pues vamos a pensar que hay que volver a los refrigerantes naturales. Y digo volver porque la primera generación de refrigerantes eran refrigerantes naturales. Se vio que eran complicados, estamos hablando de hace 80 años, era complicado trabajar con ellos, pues porque tiene unas características un poco especiales y entonces se desarrolló la segunda generación de gases refrigerantes, que eran los que hemos utilizado hasta hace muy poco, o todavía se están utilizando, pues que no eran dañinos para el ser humano, pero sí muy dañinos para la atmósfera. Después se ha pasado a la tercera generación de refrigerantes, pues donde están ahora los refrigerantes normalmente de bajo PCA, estamos hablando hasta 750 de PCA, pues por ejemplo el R32, que ya son algo inflamables, no son tóxicos, son algo inflamables, pues bueno, estamos por ahí. Pero, como os he comentado, la tendencia es todavía a reducir más de esos 675, por ejemplo, o alrededor de 500, 600 que tiene de PCA estos gases que muchos están utilizando ahora, incluso para llegar a gases por debajo de 150. Y para eso no queda más remedio que pasar a otro tipo de refrigerantes, o lo que es lo mismo, volver a los refrigerantes naturales, que sería la cuarta generación, que son los refrigerantes que, como la misma definición lo hace, tienen un intercambio con la naturaleza básico y medioambientalmente muy interesante. Os he puesto esos tres que están ahí y vemos que el R717, que es amoníaco, tiene un PCA de 0, pero es muy tóxico. Es así. Se está utilizando desde hace muchos años, se utiliza, pues, por ejemplo, en sistemas industriales. El R744, el CO2, tiene un PCA de 1, estamos en relación a él, pero, por ejemplo, para trabajar pues requiere presiones muy altas y se vuelve muy inestable cuando tiene que trabajar a distintas temperaturas. Por ejemplo, una bomba de calor multitarea no podría trabajar con CO2 en condiciones normales porque se vuelve inestable cuando tiene que suministrar agua o gas, por supuesto, dentro del circuito, pues a 8 grados, a 30 grados o a 70 grados. Trabaja muy bien a altas temperaturas, pero ya os digo que requiere unas presiones de trabajo importantes, con lo cual la tecnología, pues bueno, tiene que ser más, no sé, más rígida a la hora de mantener ese tipo de gas en el circuito. El R290, pues el R290 es un hidrocarburo. Es un hidrocarburo que, como todos los hidrocarburos, es inflamable o altamente inflamable, tiene un PCA de 3. Hombre, ¿nos vamos a asustar por eso? Para que os hagáis a la idea, las neveras que tenéis en casa tienen un gas que es el R600A, que es un hidrocarburo con un PCA de 3, porque es isobutano, o sea, por decirlo de alguna forma, tendría las mismas características que el R290. No es exactamente igual porque por las temperaturas de trabajo no podría trabajar en el exterior, pero por lo demás, de cara a condiciones de refrigerante, serían muy parecidas. Como os he dicho, ¿cuál es el problema de esto?
pues que los refrigerantes naturales o son tóxicos o son inflamables y no nos queda más remedio que acostumbrarnos a trabajar con ellos. Eso sí, el estado del arte, la tecnología, nos permite perfectamente, con esta evolución que ha habido en los últimos años, trabajar sin ningún problema y sin ningún peligro. ¿Alguna conclusión más? Respecto al trabajo, el RESIF, por ejemplo, lo que estamos hablando, con esta IF20 abre una puerta muy grande a la utilización de equipos compactos. Yo os puedo decir que hace 5 años, pues en el mercado habría, no sé, un 1% de equipos compactos y ya en este momento el porcentaje de equipos compactos está entre el 15 y el 20 del total de equipos. Y concretamente este RESIF, pues nos abre esa puerta a trabajar de una forma muy sencilla, pero para ciertas cosas, concretamente, pues para sistemas de climatización, por ejemplo, domésticos, ¿no? La tendencia a futuro es la utilización de máquinas compactas. Esto puede ser igual un poco, no sé, mi punto de vista, y seguro que muchos de vosotros no estéis de acuerdo con este punto de vista, pero yo intento, en este caso, intento ser objetivo. Y os puedo decir que la marca Saunier Duval o la marca Vaillant, las marcas de nuestro grupo, tenemos equipos compactos y tenemos equipos partidos y tenemos equipos con expansión directa y trabajamos con R410 y trabajamos con R32 y trabajamos con R290. Es decir, en nuestro portfolio, o sea, no estoy abogando solo por nuestro portfolio, es muy amplio y podemos suministrar casi cualquier tipo de solución. Pero concretamente, por ejemplo, en las últimas ferias, la última ISH, la que fue hace 2 años y pico ya, fabricantes que siempre habían trabajado con sistemas partidos, pues ya empezaron a sacar prototipos de máquinas compactas. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que realmente tienen menos fugas a la atmósfera, menos problemas con los refrigerantes, son muy eficientes, porque son muy eficientes dentro de los ciclos que están trabajando, y pensamos que de cara a seguridad son equipos totalmente seguros por su composición. Respecto a sustitución de máquinas antiguas, pues hombre, yo suelo poner un caso aquí, que si tenéis una 3x1, es decir, una máquina partida con una unidad exterior y 3 interiores, y se estropea una unidad interior, hay que cambiar las 3 unidades interiores y la máquina exterior. Si tiene más de 7 años, vamos a suponer que no tiene repuestos, pues no quedaría más remedio que cambiar, porque tiene una interrelación entre ellas, como he explicado al principio. Si esto pasara, por ejemplo, con una máquina compacta en el exterior y 3 fan coils, entre la máquina compacta y los emisores, como hemos comentado, hay agua, pues se estropea un fan coil, se cambia el fan coil por otro parecido y ya está, va a funcionar. Se estropea la máquina exterior, pues se quita la máquina exterior, se pone otra, a ser posible que sea Saunier Duval, pero al final el sistema va a funcionar. El usuario estará encantado porque su instalación ha durado más de los 7-8 años que en un principio parecía que le iba a durar, le puede durar 15, 18 años, y el medio ambiente, sobre todo, va a estar muchísimo más contento, por decirlo de alguna forma, porque la huella de carbono que esa instalación ha dejado es mucho menor. Como tal, y ya como última conclusión ya, las máquinas compactas pueden utilizar refrigerantes naturales sin ningún problema técnico por el estado de la tecnología actual y con altos niveles de seguridad y sin refrigerantes por zonas habitables. Utilizan cargas de refrigerante más reducidas que las máquinas split y normalmente por el tipo de refrigerante que se utilizan, esas eficiencias son altas. Con lo cual consideramos a priori que las máquinas compactas serían más respetuosas con el medio ambiente. Esta sería una conclusión. Seguro que vosotros, visto lo visto, podéis sacar otro tipo de conclusiones. Pero bueno, yo creo que era un punto de vista que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de diseñar sistemas de climatización con aerotermia. Sin más, por mi parte, nada más. Muchas gracias y espero que os haya resultado interesante. Pues muchas gracias, don Gorka, muy interesante su presentación y vamos a darle ahora la palabra a don Asier para la siguiente parte de nuestra conferencia, en el que pues nos hablará sobre
la adaptación, ¿no? La evaluación de sus sistemas de acondicionamiento térmico para el cumplimiento del nuevo CT. Así que, don Asier, cuando quieras, tienes la palabra. Bien, un segundo. ¿Veis bien o tenemos aquí? Se ve, Se ve bien, se ve perfecto. Vale. O sea, no salen las cámaras y nada de esto, ¿no? Vale. Ah, Bien. Pues desde septiembre del año 2020 ha entrado en vigor ya lo que sería la nueva edición del Código Técnico de la Edificación 2019. Se aprobó en diciembre del 2019 y ha entrado en vigor ahora, después de pasar por este periodo de confinamiento y demás. Hemos tenido cierto retraso en su aplicación y, bueno, ya está en vigor. Este Código Técnico de la Edificación pues, supone bastantes cambios con respecto a la anterior edición del Código del 2013 y, en concreto, lo que nos ha puesto es limitaciones al consumo de energía primaria total, no renovable y renovable, ¿vale? Entonces, digamos que las viviendas a partir de ahora tendrán que ser planificadas y construidas con unos niveles de aislamiento muchísimo mayores y unas exigencias de renovabilidad muchísimo mayores que como se hacían hasta ahora. Entonces, ante esa tesitura, nosotros nos hicimos una reflexión. Pensamos y dijimos, bueno, este cambio es muy importante. ¿Cómo va a afectar a los productos, a los sistemas que ofrecemos hoy en día a nuestros clientes? Es decir, ¿seguirán siendo válidos? ¿Seguirán siendo igual de idóneos? Bien, la pregunta era relativamente compleja y sobre todo la respuesta era compleja, ¿no? Lo que hicimos fue plantearnos hacer un caso de simulación, ¿no? De un edificio tipo, el cual nos pusimos en contacto con ATECIR, colaboramos con ATECIR, con la Universidad Politécnica de Valencia también, y lo que hicimos fue modelar un edificio. Entonces modelamos ese edificio con el programa Energy Plus, lo simulamos energéticamente. Lo simulamos energéticamente en diferentes zonas del Código Técnico de la Edificación, que lo podéis ver aquí, están, digamos, todas las zonas climáticas del Código Técnico de la Edificación, y evaluamos diferentes sistemas, ¿vale? Entonces los metimos en este programa, en este software, y vimos cuáles eran las respuestas, los resultados, de tal forma que podríamos decir qué sistemas son idóneos o no son idóneos, cumplen o no cumplen. En concreto, lo que decidimos es, bueno, pues modelizar una vivienda unifamiliar. Ahí lo veis, con una superficie de 259 metros cuadrados, 2 plantas, una determinada proporción de la fachada con huecos. Tuvimos que ajustarla porque digamos que la radiación solar también nos hacía que se trastocaran las demandas, sobre todo de refrigeración, y en algunos casos nos hacía difícil cumplir con los requerimientos de consumo de energía por parte del código técnico. Entonces lo tuvimos que ajustar de esa manera. Además, tuvimos que poner elementos de sombra fijos para evitar la entrada del sol pues, en las épocas en las que teníamos más demanda de refrigeración. Por otro lado, lo calculamos pusimos una envolvente térmica con uno de los valores, digamos, estándar del Código Técnico de la Edificación, no los más bajos que admite el propio Código Técnico, porque si no, no nos pasaríamos del K-límite, es decir, la transmitancia global del edificio, ¿vale? Y tuvimos que ajustar esos niveles. Bien, además de todo esto, lo que tuvimos que prever, como decíamos, el tema del control solar es un caballo de batalla importante en las viviendas aisladas que tenemos a partir de ahora. Entrarán con el código técnico nuevo. Lo que hicimos fue fijar un control automático de las persianas que cuando teníamos demanda de refrigeración y la radiación solar sobre las ventanas llegaba a un nivel que estimamos que es elevado, que son 200 metros metro cuadrado, lo que hacíamos es cerrarlas, ¿vale?
Bien. Además de todo esto, pues seguimos los criterios exigidos de ventilación por parte del Código Técnico de Edificación en su documento de salubridad 3. Fijamos unas renovaciones de 0,27 renovaciones hora. También tuvimos en cuenta en muchos casos el hecho de poner un recuperador, una ventilación con recuperación de calor con una eficiencia elevada, un 73%, y un free cooling para intentar refrigerar las viviendas de una forma gratuita en algunos momentos en el verano para poder reducir el consumo, ¿vale? Todo esto, resultados, pues bueno, simplemente los hicimos para ver el cumplimiento del código técnico en sus apartados HE0, ya os he hablado del consumo de energía primaria total y la parte no renovable, ¿vale? Y por otro lado el HE4, es decir, el apartado del código técnico de la edificación que nos exige que al menos el 60% de la demanda del agua caliente sanitaria de la vivienda sea cubierta por energía renovable, ¿vale? Entonces, como os he dicho, simulamos este edificio, le pusimos diferentes sistemas y vamos a ver el resultado, ¿vale? A nivel, digamos, de lo que podría ser un resultado, es decir, podéis ver aquí en la parte izquierda, pongo el puntero, podéis ver en la parte izquierda lo que sería una de los resultados, en el caso concreto de Barcelona. Para determinadas horas del día vemos cuál es el perfil de demanda de calefacción, ¿vale? Hora a hora, y el de refrigeración. Y como podéis ver, pues aquí hay algunas horas que pueden chocar en las que no se demanda ni calefacción ni refrigeración. ¿Por qué esto es así? Pues porque el Código Técnico de la Edificación nos está exigiendo, de alguna forma, para simular el edificio, un determinado comportamiento. Comportamiento en horarios de calefacción y de climatización y temperaturas que tenemos que alcanzar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una respuesta o demanda térmica del edificio, digamos, legal. Sí, legal, más que de usuario real, ¿vale? Pero bueno, es como se tienen que evaluar los sistemas y las viviendas a partir de ahora. Bien, a nivel de demanda de agua caliente sanitaria, los criterios del H4 son exactamente los mismos a los que había en la anterior edición del 2013. Nos fija el mismo ratio de consumo por persona a la misma temperatura y también nos marca una ocupación legal exactamente igual. En función de los dormitorios, un determinado número de personas. En este caso, al tener 3 dormitorios, pues serían 4 personas, ¿vale? Y en base a eso se calcula el consumo y la demanda de agua caliente sanitaria energética. Vale, tenemos la demanda de calefacción, tenemos la demanda de refrigeración y tenemos la demanda de agua caliente sanitaria. Por lo tanto, sabemos la demanda de ese edificio en cada zona que hemos evaluado, ¿vale? Y aquí podéis ver en rojo, en barra roja, lo que sería la demanda de calefacción y en azul la demanda energética de refrigeración. Y así podéis ver que tenemos cierta diversidad en todo lo que es el territorio, ¿no? Tenemos zonas en las cuales la demanda de calefacción es muy elevada en relación a la refrigeración, ¿vale? Como por ejemplo la E1, en este caso evaluamos en León. Otras zonas que son más equilibradas, pues por ejemplo Madrid, en la zona de climatización de 3, la zona climática de 3, en el cual, pues bueno, pues tenemos una demanda más equilibrada entre calefacción y refrigeración, es decir, tenemos una demanda importante de calefacción, pero también tenemos una demanda importante de refrigeración. Y luego tenemos algunas zonas en las cuales, pues bueno, el tema es al contrario, es decir, la demanda de refrigeración es muchísimo mayor o más mayor en algunos casos simplemente que la de calefacción, ¿vale? C3, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, la demanda de refrigeración es mayor, pero bastante equilibrada. Pero casos como Cáceres, Sevilla y Valencia, pues la demanda de refrigeración y también Málaga, pues es bastante más importante que la de calefacción, ¿vale? Bien, visto esto, lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver cómo evaluamos nuestros sistemas para decidir si cumplen o no cumplen Código Técnico de la Edificación. Y bien, tuvimos unas conclusiones rápidas, los llamamos de consideraciones generales, pero son unas conclusiones rápidas. En principio fue, bueno, no era de sorprender, pero que en general todos los sistemas cumplen la HE4, es decir, el 60% de renovabilidad, por lo menos desde un punto de vista teórico, es factible de alcanzarlo en todos los casos. Es una cuestión únicamente de instalar la superficie de captación térmica o fotovoltaica suficiente como para cubrir el 60%, ¿vale?
Entonces no representa ningún, digamos, problema a nivel teórico. De tal forma que la conclusión que sacamos es que, bueno, realmente el reto y lo que nos va a marcar el cumplimiento del código técnico de la edificación en su conjunto a nuestros sistemas va a ser el cumplimiento de la H0, ¿vale? Y en concreto, ¿vale? El consumo de energía primaria no renovable. Ese es el límite más exigente que podemos encontrar, el obstáculo a salvar, ¿vale? Bien, entonces, los sistemas que os voy a plantear a continuación, os voy a presentar, los evaluamos según este criterio del consumo de energía primaria no renovable, que consumen en esa localidad y para ese clima, y tenemos 3 situaciones. Situación, aspa roja, os podéis imaginar, pues que no cumple el código técnico de la edificación. ¿Por qué? Pues porque supera el consumo de energía primaria no renovable, supera el máximo establecido por el código técnico de la edificación. Luego tenemos zonas marcadas en amarillo, que podríamos decir que sí que cumplen, pero no con demasiado margen, de tal forma que si estamos hablando desde un punto de vista puramente general, y tenemos que dar nuestra opinión, nuestro asesoramiento de si este sistema va a cumplir o no va a cumplir, podríamos decir que sí puede cumplir, pero habrá que evaluarlo más concretamente para el edificio y simularlo para este edificio, para este proyecto en concreto, porque no tenemos demasiada holgura. Entonces, depende qué acciones se tomen a nivel de aislamiento, a nivel de control solar, a nivel de recuperación de calor y otros tipos de elementos que puedes poner como cerramientos en la vivienda, pues bueno, pues el sistema puede pasar a cumplir con relativa amplitud o pasarnos del límite, ¿vale? Por lo tanto, amarillo, precaución. El verde, pues el verde, pues cuando consideramos que está muy por debajo del límite del valor máximo, pues decimos que podemos decir que ese sistema a priori, siempre y cuando se cumplan los criterios de K-límite máximo que fija el código técnico de la edificación, podemos decir que siempre va a cumplir, ¿vale? Ese sistema será válido para esa localidad y para esa zona climática, ¿vale? Bien, pues pasamos a ver los sistemas, ¿vale? El primer sistema que hemos evaluado o que evaluamos en su día, pues lo podéis ver ahí. Tenéis la representación, que puede ser una vivienda de altura o podría ser un edificio, o sea, un chalet en concreto, porque estamos evaluando, en el cual pues tendremos una bomba de calor de agua caliente sanitaria para producir el agua caliente que se demanda a la vivienda, y a nivel de calefacción y de refrigeración pues tendremos un sistema de expansión directa, ¿vale? A todo esto se le podría añadir como apoyo renovable extra el hecho de poner un sistema fotovoltaico en la cubierta, ¿vale? Entonces aquí podéis ver la representación, digamos, el dibujito, y aquí pues más que nada podéis ver pues un poco lo que serían los productos, ¿no? Para tener una idea un poquito más clara y poder identificarlos con lo que veáis en el mercado. Bien, y la evaluación sería esta, ¿no? El resumen de todo esto. Es decir, esto se basa en un estudio bastante, digamos, poco digerible, en el cual hay muchísimas curvas, en el cual hay bastantes datos, y de alguna forma lo que hemos intentado representarlo de una forma muy sencilla, muy gráfica, ¿vale? Pero por detrás hay bastante más, ¿eh? Hay un consumo de energía hora a hora, minuto a minuto, en plazos de 10 minutos, no, plazos no es la palabra adecuada, pero bueno, en pasos de 10 minutos, ¿vale? Y bueno, y esto está representado así a nivel resumen. Bueno, aquí veríais a nivel gráfico de qué se compone el sistema, y a nivel de servicios, es decir, lo que producen o cubren estos elementos, estos generadores, pues veríamos que en este caso tenemos calefacción o refrigeración cubierto por el sistema de expansión directa, y el agua caliente sanitaria atendido por la bomba de calor de ACS y el apoyo por el sistema fotovoltaico, ¿vale? Bien, entonces si vemos y evaluamos esto de una forma gráfica, aquí lo podemos ver, cada localidad, el código técnico, con su consumo de energía primaria para el caso de la instalación con fotovoltaica, ¿vale? Y para el caso con sin instalación fotovoltaica.
Y en rojo veríamos la barra roja representaría el límite legal que nos fija el Código Técnico de Edificación para esa vivienda en esa zona climática. Y ya podemos ver pues, que hay una gran disparidad en este sistema, ¿vale? Hay sistemas que lo cumplen con fotovoltaica relativamente bien, ¿vale? Zonas en las cuales pues, no hay demanda de calefacción lo cumplen bastante bien, Bilbao, Oviedo, ¿vale? Si ponemos fotovoltaica, pero el resto, digamos, pues no tienen demasiada amplitud. Es decir, en el momento en el que tenemos que generar o mucha refrigeración o mucha calefacción con el sistema split, pues ya empezamos a estar más justitos. Pero bueno, podéis ver que si ponemos fotovoltaica, la foto cambia totalmente a lo que sería si no ponemos fotovoltaica. Es decir, pasamos a cumplir completamente con este sistema, ¿vale? Ya digo, con más o menos amplitud. Habría que evaluarlo. Estos amarillos habría que evaluarlo. Pero a nivel, digamos, genérico, y yo sí os tendría que decir que este sistema es válido o no es válido, sí, diría que este sistema a priori, en algunas zonas con ciertas reservas, pero cumple los requerimientos del Código Técnico de Edificación, en todo caso, ¿vale? Bien, vamos a evaluar el siguiente sistema, ¿vale? Y el siguiente sistema estaríamos hablando también de un sistema relativamente parecido, en el cual tenemos, pues, un sistema, una producción, un campo de captadores solares térmicos, con un sistema de acumulación y un apoyo eléctrico, es decir, que tendríamos el agua caliente sanitaria sería totalmente renovable con un pequeño aporte de electricidad. Y por otro lado, la generación de calor y refrigeración para dar el confort en la vivienda, pues vendría, igual que en el caso anterior, de una bomba de calor mural, pues por expansión directa, ¿vale? Y sobre este sistema, pues hemos pensado también otra variante, una variante más eficiente, ¿vale? Esa variante más eficiente sería un caso en el cual a esta misma instalación base que hemos visto antes, o a este sistema base, le añadíamos un sistema de ventilación con recuperación de calor y con sistema de free cooling, ¿vale? Y además, pues a todos los consumidores eléctricos de climatización, pues le añadimos el apoyo de un campo de paneles fotovoltaicos. Bien. Entonces, bueno, tendremos dos variantes a evaluar principales. ¿Ven? Y este sería el sistema, es decir, aquí tendríamos las fotos como antes, los servicios atendidos y los elementos o los generadores que atienden a esos servicios, ¿vale? A nivel de resultados, pues también bastante disparidad, ¿vale? Podemos decir que si no metemos fotovoltaica, si no metemos ventilación y sobre todo si no metemos algo de fotovoltaica, ¿vale? Este sistema difícilmente va a cumplir, ¿vale? Es decir, que o bien metemos, bueno, no, bien, o metemos al sistema de aire acondicionado y solar térmica, o le metemos algo de fotovoltaica y ventilación con sistema con recuperación con free cooling, o bien sustituimos todas las placas térmicas por fotovoltaicas, que serían estas dos situaciones, de tal forma en la cual podrían llegar a cumplir, ¿vale? Pero exactamente igual. Es decir, o ponemos mucha fotovoltaica o no llegamos a cumplir en este sistema, ¿vale? Bien, siguiente sistema. El siguiente sistema pues sería un sistema ya pues más eficiente, ¿no? Más de instalación con bomba de calor. En este caso representamos una instalación colectiva con cada uno con la generación distribuida, es decir, que cada vivienda tendría su generador de calor y de refrigeración, que sería una bomba de calor, de aire-agua, que nos mandaría ese calor a un sistema de generación hidráulico dentro de la vivienda, o una torre hidráulica, que se encargaría de generar el calor y la refrigeración y el agua caliente sanitaria dentro de la vivienda, ¿vale? Y bueno, pues a nivel de refrigeración, pues en vez de distribuirlo por el suelo radiante, que sería una opción y es igualmente válida para este caso, tendríamos un fan coil, ¿vale? Pero bueno, y aquí hemos metido más cosas, suelo radiante, hemos metido una bomba de calor aire-agua y en caso incluso también el tema de fotovoltaica, ¿no? Pero bueno, es un sistema ya mucho más elaborado y más complejo y más costoso también. También evaluamos este sistema en su aplicación en el caso de uso de una vivienda unifamiliar, pero básicamente los elementos son los mismos, es decir, que tendremos la bomba de calor, tendremos un depósito de acumulación, no será una torre hidráulica, será un depósito de acumulación estándar para bomba de calor, tendremos el suelo radiante para calefacción y para refrigeración, pues representamos aquí el mismo fan coil. Todo ello con el apoyo de la fotovoltaica. Bien.
El resultado de esto, pues lo podemos ver aquí. Es decir, que la foto cambia completamente, ¿no? Aquí estamos viendo que tenemos una instalación fotovoltaica, de bomba de calor con unos COPS muy elevados, es decir, una eficiencia muy elevada, y los resultados son que incluso sin poner fotovoltaica, prácticamente pues podemos decir que cumple con cierta holgura en todas las zonas de código técnico. Bueno, algunas podría haber discusión en algún caso, pero siempre y cuando vayamos a construcciones razonablemente eficientes dentro de lo que nos pide el código técnico de la edificación en su nueva edición, cumpliremos. Obviamente, si le añadimos fotovoltaica, pues ganamos en renovabilidad, descendemos el consumo de energía primaria no renovable y mejoramos la foto, ¿vale? Sería un sistema más eficiente y cumpliría más. La pregunta sería, hombre, bien, eso le añade un costo, pero entonces, bueno, si ya cumplo sin fotovoltaica, ¿para qué voy a poner la fotovoltaica? Hombre, podría haber una explicación, aparte de por tener un etiquetado energético mejor en la vivienda o poder publicitar que vas a tener un consumo energético menor gracias a la fotovoltaica y que tienes, bueno, ya lo último en renovabilidad, bomba de calor y fotovoltaica, con una independencia energética muy importante, etc. También podrías venderle y justificarle al promotor y al constructor, sí, pero es que además, como bajas el consumo de energía primaria no renovable, para cumplir el código técnico también podrías, entre comillas, dejar de tomar algunas medidas constructivas tan estrictas como poner, no sé, un cerramiento muy aislante y poner uno un poquito menos aislante y que tenga un costo inferior, o poner un poquito menos de aislamiento dentro de la vivienda y poder hacer que la vivienda pues cumpla exactamente igual, o no tener que poner ventilación con recuperación de calor. Bueno, son otras opciones que habría que analizarlas en el conjunto y posiblemente, aunque a priori nos estemos gastando más aquí, en el conjunto de la instalación, en el conjunto del edificio, todo el proyecto, pues, posiblemente el promotor tenga que desembolsar menos, ¿vale? Esa es la justificación detrás de esto, principalmente. Y luego, pues bueno, también evaluamos un sistema híbrido que llamamos híbrido porque tenemos un sistema de bomba de calor, es decir, eléctrico que consume energía eléctrica, y luego tendríamos también una caldera a gas, obviamente. Por lo tanto, al tener dos fuentes de energía lo llamamos híbrido, ¿vale? Y además tendríamos aquí pues el apoyo de la energía solar térmica para apoyar al agua caliente sanitaria. Quiero hacer un comentario al respecto. Este sistema, obviamente, vamos a ver su idoneidad y su evaluación con respecto al cumplimiento del código técnico, pero no es un sistema que a nivel, digamos, de nueva edificación sea algo que sea una tendencia. Es decir, normalmente en nueva edificación, o bien, por lo menos hasta ahora, los promotores o se deciden por el gas o por la electricidad, pero cuando hablas de mezclar energías, fuentes energéticas, me dicen, bueno, esto ya es muy complicado, hay dos tarifas diferentes, hay dos proveedores de energía diferentes y eso económicamente puede no ser demasiado eficiente, ¿vale? Y a mí me complica además también la instalación y la planificación del edificio. Este sistema es más para lo que sería una reposición, es decir, una actualización energética de una vivienda ya existente. Y bueno, lo vamos a evaluar con respecto a los criterios del código técnico de la edificación, pero tampoco tendría demasiado, digamos, sentido al evaluarlo como tal. Pero bueno, como lo ofrecemos, pues lo hemos decidido evaluar. Y veis que en este caso también cumplimos en todo el territorio. Obviamente veis más amarillos y menos verdes que en el caso anterior sin fotovoltaica. ¿Por qué? Pues porque estamos metiendo una fuente energética como es el gas, ¿vale? Que pues hoy por hoy tiene un índice de renovabilidad muy bajo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando la caldera apoya el agua caliente sanitaria o a la calefacción, consume gas y por lo tanto estamos consumiendo más energía primaria no renovable y por lo tanto el resultado se ve aquí, se ve penalizado. Pero cumpliría. Bien.
El siguiente sistema ya sería una instalación más compleja. Aquí la representamos, vamos a verla representada como vivienda colectiva y como vivienda unifamiliar, ¿vale? Pero estaríamos hablando en este caso pues una cascada de bombas de calor geotérmicas y un sistema de distribución y de acumulación de agua caliente sanitaria y la distribución del calor y de la refrigeración de todo el edificio, ¿vale? Como os decía, lo vemos aquí en la versión vivienda unifamiliar, ¿vale? ¿El resultado? Pues el resultado es, obviamente, la bomba de calor geotérmica tiene unos COPS y una estabilidad, sobre todo en los COPS, al no ser dependiente de la fuente del aire, que varía mucho su temperatura a lo largo del año. En este caso, el suelo es una fuente mucho más estable y podemos garantizar unos COPS, o sea, unas eficiencias muchísimo mayores en la bomba de calor. Y ya podéis ver que pues, sin fotovoltaica incluso pues vemos todavía más verdes que en el caso de la bomba de calor aire-agua. Y si le ponemos fotovoltaica, pues exactamente igual, ¿vale? Y pasamos a cumplir con mucha amplitud, ¿vale? Imaginaros dónde estamos en el caso de León, ¿eh? Nos están pidiendo 42 kilovatios hora metro cuadrado y año y estamos consumiendo, en el caso con fotovoltaica, 17 o 16, ¿vale? Mirad qué amplitud tiene. Lo mismo, instalación más compleja, instalación más cara a priori. Pero si veis aquí el colchón que tenemos, al promotor le da muchísimo margen. Le da muchísimo margen a tomar medidas, digamos, constructivas, vamos a decirlo, más laxas, ¿vale? Eficientes, pero más laxas. Por lo tanto, habría que evaluar, o sería él que tendría que evaluar, pero posiblemente le pueda compensar el meter esto. Bien. Anteúltimo sistema. Sistema Código Técnico 2013, transportado al año 2019 o 2020 y evaluado según los criterios no del 13, sino del 2019, ¿vale? ¿Cumplirá o no cumplirá? En este caso, una caldera a gas, ¿vale? Que produce calefacción, un sistema de bomba de calor de expansión directa que nos dará la refrigeración, y un sistema solar térmico estándar conocido por todos para producir la renovabilidad del H4, ¿no? Del 60%. ¿Cumplirá o no cumplirá este sistema? Era una de las incógnitas que teníamos. Sospechábamos que lo iba a tener difícil y la verdad es que, viendo los números, en algunas zonas lo tiene complicado, en otras no tanto, ¿vale? Aquí vemos muchas aspas rojas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que lo tiene complicado. Habrá zonas en las que realmente, si queremos hacer que estas aspas rojas pasen a ser verdes o amarillas, pues habría que hacer unos esfuerzos en aislamiento y constructivas muy importantes, y posiblemente pues, ventilación con mecánica con recuperación de calor. Eso es impepinable. Y bueno, pero en otras zonas, pues no tanto, pues zonas como Bilbao climáticas, zonas como Barcelona, zonas como Valencia, bueno, pues podrían cumplir, ¿vale? Si se toman unas medidas un poquito más estrictas. Pero os presentamos en justicia lo que hemos evaluado, es decir, esa vivienda que habéis visto de 259 metros cuadrados, con ese aislamiento, con esa situación, que no iba más que a cumplir lo que es la normativa, digamos, escrupulosamente, y en ese caso, pues, está complicado, ¿vale? Habría que poner muchas más, algunas medidas extra para poder pasar algunas de esas zonas a amarillo o a verde. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué antes, en el 2013, sí esto valía y por qué en el 2019 ahora no vale? Pues antes el consumo de energía primaria total no tenía estas limitaciones, no tenemos la parte de no renovable, además. Ahora tenemos un criterio de fijación de límite de consumo de energía primaria total, pero además, y esto es lo nuevo, decimos la renovabilidad, o sea, el consumo de energía primaria no renovable, o sea, renovable de la vivienda, además tiene que ser al menos el 50% de lo que consumas, ¿vale? Entonces, claro, esto es una exigencia muy importante a nivel de la renovabilidad. Y por otro lado, y esto no sería nuevo, el 60% del agua caliente sanitaria debe proceder de fuentes renovables. Entonces, bueno, podemos hacer la reflexión, oye, y si cumplimos el 60% del agua caliente sanitaria
es decir, cumplir lo que nos está pidiendo el H4, ¿podríamos llegar a cumplir estos criterios, este consumo de energía primaria renovable que sea el 50%? Pues bueno, hemos hecho una aproximación que, como tal aproximación o como modelo general, pues tiene su validez general, es decir, habría que evaluarlo también en cada zona. Podría ser un poquito diferente, pero en términos globales no va a diferir mucho en ninguna de las zonas. Podemos decir que la demanda total de energía es la demanda de agua caliente sanitaria más la demanda de calefacción más la demanda de refrigeración. Y la demanda de ACS viene a ser aproximadamente en muchas de las zonas, no en todas, la demanda de calefacción, igual, aproximadamente igual. Y la demanda de refrigeración viene a ser aproximadamente la mitad de la demanda de calefacción. Por lo tanto, sería aproximadamente igual a la demanda de agua caliente sanitaria entre 2 y el 50%. ¿Vale? Por lo tanto, podemos aproximar que la demanda total de energía viene a ser 2,5 veces la demanda de ACS. Podrá ser 2, 2,5, 3, pero en ese rango va a estar. Por lo tanto, si cubrimos el 60% de esa demanda de ACS con solar térmica, por ejemplo, o con una bomba de calor de agua caliente sanitaria, podemos llegar a cumplir un 20, un 25, un 30% del consumo de energía primaria renovable total de la vivienda. Y como hemos visto en el primer punto, el requerimiento legal es que sea un 50% al menos. Entonces, pues bueno, pues nos falta renovabilidad. Nos falta renovabilidad por haber consumido gas, ¿vale? ¿Por qué nos falta renovabilidad? Pues básicamente porque el gas natural y el GLP, el propano, pues tiene una renovabilidad ínfima hoy por hoy. Eso puede cambiar, ¿eh? Con la aplicación de gases biogás y adición de hidrógeno y demás, pero hoy por hoy, por cada 200 kilovatios hora de gas que consumimos, solo uno tiene origen renovable. Por lo tanto, al usar la caldera, pues estamos consumiendo mucha energía primaria no renovable. ¿Vale? Y como conclusión, el código técnico de la edificación, por lo tanto, nos dificulta el uso de calderas a gas, incluso usando solar térmica o bomba de calor de agua caliente sanitaria, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos viendo el consumo de energía primaria, o sea, la fuente de energía renovable, además, para cumplir el H0, además de cubrir la demanda ACS, también de cubrir parte de la demanda de calefacción, ¿vale? Si no, se hace complicado, ¿vale? Bien. Siguiente y último sistema, ¿vale? Con este sistema, pues lo que podemos ver en este caso, pues es otro sistema también muy 2013, en el cual tenemos una instalación centralizada de captadores solares térmicos que nos van a precalentar el agua caliente sanitaria de todas las viviendas. Y en serie, pues se pone un calentador a gas que nos complementará lo que no dé la solar térmica, ¿vale? Y a nivel de refrigeración y calefacción, pues tendremos el sistema split, exactamente igual, la bomba de calor mural de expansión directa. La evaluación de este sistema, pues bueno, vemos que si utilizamos, en principio también lo tiene complicado, por la misma razón, ¿eh? Estamos hablando de utilizar mucho gas natural para el agua caliente sanitaria y encima luego pues la expansión directa, ¿vale? Que no tiene la eficiencia que tiene una bomba de calor de ACS, de aire-agua o una geotérmica. Pero bueno, vemos que si le pusiéramos ventilación con recuperación con free cooling, en bastantes zonas podríamos llegar a cumplir. Menos en Cáceres, Sevilla y en Málaga. En las zonas más cálidas lo tendríamos más complicado de cumplir. Pero en el resto, pues este sistema podría ser válido. Ahora, también es verdad que calentadores a gas y aire acondicionado y solar térmica es una cosa muy típica de las zonas más cálidas. Por lo tanto, si hoy por hoy la evaluación es que en las zonas más cálidas este sistema no se va a poder aplicar, pues lo podrás aplicar en Oviedo, lo podrás aplicar en Bilbao, pero no solo desde un punto de vista teórico, es decir, no va a ser instalado. Por lo tanto, este sistema también lo tiene complicado. ¿Vale? Conclusiones, y con esto termino. ¿Vale? El nuevo código técnico de la edificación es prestacional,
Es decir, que no nos fija más que los requerimientos, no nos dice cómo conseguirlos, nos fija los límites de consumo de energía primaria total, de consumo de energía primaria no renovable y de consumo de energía primaria renovable. Esos criterios son los que nos fija. También nos fija cuáles son los límites, digamos, de transmitancia global del edificio, pero no te dice cómo lo tienes que conseguir. Es decir, es un reglamento muy prestacional, ¿vale? Y podemos decir que, siendo así, hay muchos factores que influyen en la definición y parametrización del edificio. Por lo tanto, pues bueno, pocos sistemas se pueden llegar a descartar a priori. Es decir, habría que evaluarlos, cada sistema habría que evaluarlo y modelizarlo y simularlo para la vivienda en concreto, para el edificio en concreto, ¿vale? Perdón, nada. Eso. Bien, ya os he hablado con anterioridad, en el inicio de la ponencia, que el código técnico nuevo, sobre todo lo que nos exige es mayor nivel de aislamiento, ¿vale? Bueno, un mayor nivel de aislamiento, pues obviamente supone menor consumo de calefacción. Por lo tanto, ganan peso sobre el consumo de calefacción el ACS y también la refrigeración. Y además, esto siendo así, teniendo en cuenta que los ficheros meteorológicos son antiguos y en la actualidad, pues las temperaturas medias, pero sobre todo las pico, son muy superiores, las máximas son muy superiores, pues bueno, no tiende más que a acentuarse, es decir, menos consumo de calefacción relativo, bueno, total, más peso del ACS y más consumo también de alguna forma de refrigeración y más peso de la refrigeración. ¿Vale? Por lo tanto, para no consumir refrigeración, cuando normalmente demandamos refrigeración, tenemos que controlar la entrada del sol dentro de la vivienda, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues lo que tenemos que prever son elementos de sombra y si son automáticos, mejor que mejor, ¿eh? Nosotros hemos previsto, y para que encajen los sistemas, pues eso, persianas que cierran automáticamente cuando la irradiación es relativamente importante sobre la ventana, ¿vale? 200 vatios por metro cuadrado. Y por otro lado, también mucha importancia, algo que cada vez más, además por el COVID y demás, pues el tema de ventilación cada vez está tomando más importancia, pero a nivel energético también. Control sobre las infiltraciones y la ventilación. Sobre todo, ¿para qué? Para reducir la carga de calefacción. Si tenemos una recuperación de calor, pues podemos consumir menos en calefacción. Y para la refrigeración, pues utilizar el free cooling, es decir, que puedas enfriar gratuitamente la vivienda. Básicamente el free cooling es que cuando en la calle hace menos temperatura que en el interior y tu intención es refrigerar el interior, en vez de hacerlo con una fuente de energía, o sea, con un generador que nos va a consumir energía eléctrica, como puede ser la expansión directa, pues no hacerlo. Es decir, coger el aire del exterior fresquito, insuflarlo dentro de la vivienda que está caliente, ¿vale? Y eso, pues bueno, nos ayuda a consumir menos en refrigeración. Y por otro lado, ya os lo había dicho antes, ¿no? Al principio, pues que hay pocos sistemas de climatización que se pueden descartar a priori. Los de gas lo tienen complicado, pero tampoco se pueden descartar totalmente. Depende de la zona y depende del edificio, cómo esté construido. Pero bueno, sí que podemos decir que desde luego las soluciones, como habéis visto, como Baikalo y sobre todo si tienen fotovoltaica, pues desde aquí puedes decir que van a cumplir sí o sí. Es decir, a no ser que el edificio incumpla flagrantemente, digamos, lo que compre, lo que exige el Código Técnico de la Edificación, la vivienda va a ser, vamos, el consumo del sistema va a ser menor que lo exigido por la legislación, sí o sí. Y bueno, por otro lado, hilamos tan fino ya en los consumos de energía de vivienda, ¿vale? Se han rebajado tanto las demandas de calefacción y, bueno, se intenta mantener las de refrigeración con las ventilaciones y demás, que la ventilación gratuita y la fotovoltaica, pues, cobran mucha importancia, porque sistemas que de alguna forma podríamos decir que están al límite o incluso no cumpliendo o cumpliendo justito, depende de lo que si las pones o no las pones, pues pueden llegar a cumplir o pueden llegar a caerse, ¿vale? Y además, pues eso, tan fino hilamos, como se estaba diciendo, que incluso en ocasiones el consumo del transporte de fluidos como el aire y el agua, es decir, los ventiladores de la ventilación y la eficiencia de las bombas, ¿vale? Y en eso también entraría teóricamente, digamos, la selección de la bomba según la curva y demás, que habría mucho que hablar, pues nos pueden hacer que el sistema
consuma más y nos saquen de cumplimiento. Por haceros una comparación, ahí veis que reducir el consumo de los ventiladores de la ventilación en un 30% tiene más o menos el mismo efecto que instalar un free cooling. Y bueno, ahí veis, tenéis otra idea, aparte del dato, de hablar de la prestacionalidad. Es decir, que, bueno, si tú pones unos ventiladores mucho más eficientes que otros sistemas, pues estarás consumiendo menos energía primaria. Y, por ejemplo, no pones free cooling. Lo podrás justificar si lo simulas. ¿Vale? Bueno, pues estas son las conclusiones y con las conclusiones ya termino mi exposición. Así que, bueno, pues yo doy paso ya al control central. Muchas gracias, Asier, desde Control Central. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra presentación, que nos ha quedado muy clara la utilización. Y si os parece, pues bueno, vamos a dar un pequeño paso a algún turno de pregunta por si alguien se ha quedado con alguna duda y os quiere... Yo, si me permites un segundo, voy a salir de la reunión y vuelvo a entrar, porque es que cada vez que cambio algo dejo de presentar, no vuelvo a encontrar las cámaras ni nada, no las veo por ningún lado. Entonces salgo y vuelvo en un minuto, ¿vale? Venga, Nos vemos, venga, hasta ahora. Pues nada, vamos a... no, mira, no, las estás aquí. Las he visto, mire, no. Ahí, ya te vimos. No he tenido que irme. Fenomenal. Pues nada, vamos a ver algún turno de preguntas por si alguno de los asistentes pues se le ha quedado alguna duda o alguna inquietud que quiera aprovechar y que queramos aprovechar la presencia de nuestros expertos, panelistas, para hacer alguna cuestión o alguna duda. Ya sabéis, cuando nos presentemos, por favor, nos presentamos, hacemos la pregunta, encendemos la cámara y nos presentamos. Así que, bueno, a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Escobar, de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética. Bueno, tengo varias, pero voy a hacer solo una. Con las bombas de calor siempre tenemos, las que son aire-agua o aire-algo. Tenemos el problema de los ciclos de desescarche, que además de hacer perder rendimiento a las máquinas, pues nos quitan confort, sobre todo las que son aire-aire, porque entonces se nota rápidamente, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Se está investigando algo? ¿Se está mirando algo? Porque estáis hablando de León, estáis hablando de ciertas zonas en las que cuando la temperatura está por debajo de 5 grados se empiezan a producir escarches y precisamente tienes menos potencia térmica cuando más necesitas. Hombre, totalmente cierto. Además, lo que pasa es que la tecnología evoluciona un montón. Sinceramente ha evolucionado tanto como que, por ejemplo, nosotros tenemos máquinas que están trabajando a 20 bajo cero. ¿Que tienen ciclos de desescarche? Por supuesto que tienen ciclos de desescarche. Lo que pasa es que se ajustan de tal forma que, hombre, la eficiencia está claro que no es una eficiencia de un 3,5, pero que realmente se regulan para que los desescarches sean mínimos. Aparte que la máquina no puede estar continuamente desescarchando porque si no, no funcionaría, ¿no? Es un tema tecnológico al final y depende también de los refrigerantes que se utilicen y la eficiencia de esos refrigerantes. Ya digo, nosotros tenemos máquinas por debajo incluso de 20 grados bajo cero, por supuesto haciendo desescarches. Está claro, el tema de confort, las máquinas aire-aire, como cualquier tipo de climatización por aire, vamos a decir media velocidad, no voy a decir alta velocidad, en media velocidad, pues el confort es muy relativo. Es muy relativo. Nosotros los que estamos más acostumbrados a, por ejemplo, la zona norte, donde realmente la utilización de sistemas de aire forzado pues son muy reducidos en climatización, pues no tenemos esas malas experiencias, pero está claro que los sistemas de desescarche, sistemas aire-aire, pues son realmente críticos a la hora de producir ese tipo de cosas. Ya digo que la tecnología ha cambiado un montón. Ha evolucionado
Y bueno, la prueba es que en Centro Europa se están instalando un montón de bombas de calor, o sea, no solo es en España. Y en Centro Europa vamos a pensar que tienen un clima más frío a nivel general, con lo cual el tema de los desescarches también tenía que ser mucho más habitual que aquí. Y bueno, que las máquinas, ya digo, que están ensayadas a 20 bajo cero sin problemas. Pues muchas gracias, Gorka, muchas gracias, Guillermo. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría preguntar, buenas tardes. Buenas Hola, buenas tardes. Soy Natalia Fonseca de la Escuela de Minas, profesora también, compañera de Alberto. Así que nada, muchas gracias por la presentación, la verdad que me ha parecido muy interesante. Y tengo una duda en la parte de la simulación, el ejercicio que habéis hecho de simulación, es que me parece, o sea, digamos, todos estos resultados, se ha utilizado este sistema de control automático del el control solar. Y me parece, pues, o sea, mi duda es, ¿qué pasaría? O sea, si no le tenemos este sistema de control automático, ya perdemos, digamos, no se cumple, no se logra cumplir la normativa. Bien, el código técnico de edificación no exige que sea un control automático, ¿vale? Lo que nos fija en el H1 en concreto es la limitación de Q sol en julio, es decir, creo que son 2 kilovatios hora totales en el mes de julio, entrando por las ventanas, ¿vale? Nosotros lo que hemos tenido que hacer es asumir que a partir de 200 metros cuadrados se bajan las persianas. Es decir, no quiere decir que sea un control automático, pero nosotros lo hemos simulado con esa condición. 200 metros por metro cuadrado se cierra la persiana. Obviamente, como os he dicho, el código técnico os he presentado en la gráfica esa en la que se veía el consumo energético en calefacción y en refrigeración. Estamos hablando de consumos legales, ¿eh? Es decir, de alguna forma es un patrón para evaluar las viviendas y un patrón que sea igual para todo el mundo, con el objeto de que el consumo energético sea lo más racional posible. Ahora, eso no quiere decir que el consumo energético real de la vivienda en funcionamiento va a ser exactamente igual al de la simulación, ¿vale? Sí. Estamos hablando de una limitación puramente legal. Claro, pero digamos que al hacer la simulación sin ese control del control solar, entonces ahí ya es probable que realmente no se pueda llegar a cumplir. Exactamente. En algunos casos pues, nos podemos pasar del Q-julio o nos podemos pasar que el consumo de energía primaria en refrigeración sea muy importante y en algunos sistemas no lo podemos hacer cumplir, si no tuviéramos un sistema de sombreamiento que nos evite tener que refrigerar en exceso o extra, por de alguna forma, la vivienda, ¿vale? Okay. Vale, muchas gracias. Okay. A ti. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Asier. ¿Alguna pregunta más que se os ocurra? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Julen Hernández, de Tecnalia, Laboratorio de Sistemas Térmicos. Hola. Lo primero, dar muchas gracias a los dos ponentes porque ha sido una presentación muy interesante. Y nada, dos matices o, bueno, preguntas, no sé cómo llamarlo. Van sobre todo enfocadas a la segunda parte de la segunda ponencia. Habéis comentado un poco, ¿no? Pues eso, ¿no? El porcentaje de ACS que a priori puede ser de la demanda energética del edificio, ¿no? Con respecto a refrigeración. Claro, nosotros viendo un poco en algunos edificios de nueva construcción que ya están cumpliendo con aunque tengan que cumplir con código 2013, son edificios que se asemejan muchísimo a edificios de consumo de energía casi nula. Lo que sí estamos viendo que, evidentemente, cuando el consumo de la demanda de calefacción y
bueno, en el norte refrigeración no tenemos apenas, pero al ser tan pequeño, pues evidentemente el consumo de ACS, como bien ha dicho, sí que coge importancia. De hecho, bueno, en estudios que hemos hecho, pues puede ser hasta de 4, 5 o 6 veces mayor que la demanda teórica del edificio en calefacción. Eso por un lado, comentarlo para que se tenga en cuenta que al final, cuando ya estamos tendiendo a este tipo de edificios con demandas tan pequeñas, el ACS cobra muchísima importancia y el consumo de ventilación también. Es algo que a veces se suele olvidar en los proyectos, de contabilizarlo. Y luego, por otro lado, referente también al cumplimiento del código técnico en cuanto a energía renovable, ¿no? Sí que hemos hecho ciertos estudios dentro de varios proyectos en edificios con aerotermia, ¿no? Para generación de ACS y calefacción. Y hemos hecho ciertas verificaciones de al final ya todos sabemos, ¿no? Que hay cierto gap que suele darse entre el proyecto y luego construcción, ¿verdad? Entonces, con la idea de reducir este tipo de, o sea, este gap y intentar prescribir dentro de ciertas licitaciones, pues requisitos un poquito más en detalle referente a la eficiencia energética, porque a veces en los comisionados que se hacen en las instalaciones se le da mucha importancia a la funcionalidad y a veces se deja la eficiencia en la instalación un poco de lado, ¿no? Claro, el cumplimiento del H0 y el H4 que habéis planteado ahí está muy relacionado con los rendimientos estacionales que entiendo que se introducen dentro de esos cálculos, ¿verdad? Entonces, lo que sí nos estamos dando cuenta y nos está pasando es que a veces en esos cálculos de diseño, ¿no? Se olvidan parte de los consumos auxiliares, se olvidan también parte de los consumos que he comentado, ¿no? De ventilación y luego a veces también no se contemplan las temperaturas de funcionamiento a las que va a funcionar la bomba de calor en cuestión, ¿no? En este caso, porque al final también depende mucho de la distribución y la generación de ACS en este caso, siendo un edificio de muy bajo consumo, pues los rendimientos a 60 grados no son los mismos que a 45 o 35. Entonces, por terminar, que me estoy liando, hay que tener mucho cuidado con lo que se prescribe, ¿no? O se introduce dentro de la justificación del código técnico, porque si no, a veces luego nos encontramos con instalaciones que cumplen sobre el papel los rendimientos y las condiciones de energía primaria renovable, pero luego en la realidad nos encontramos con instalaciones que no llegarían a cumplir esos requisitos, ¿no? Entonces, sí. No sé qué es lo que opináis vosotros o qué es lo que... Entiendo como fabricantes, vosotros lo que habéis dicho, ¿no? Hacéis unas simulaciones dinámicas, vamos... has tocado varios palos, la verdad. Entonces, primero, el tema de chapa, chapa no, es muy interesante lo que has expuesto. Pero creo que has tocado varios temas. A ver, no me lo he apuntado ninguno porque la verdad es que torpe de mí, no me he traído ningún bolígrafo. Pero bueno, primero lo que decías, el tema del ratio, digamos, de consumo de calefacción, ACS y demás. Es verdad, eso, que hay zonas incluso, bueno, nosotros hemos hecho esa aproximación, en concreto era para Madrid y Barcelona, pero en otros casos, bueno, puede ser muy inferior. Sí, y los consumos de ventilación obviamente cobran importancia. Importancia también el tema de, para llegar a esos consumos, la recuperación de calor, como hemos dicho. Y sobre todo lo que estamos viendo es que en algunos edificios tan pasivos, pues luego en zonas como aquí en el norte, como normalmente no necesitamos de refrigeración, empiezan a necesitar refrigeración. Tenemos un caso que, bueno,
no todo el mundo lo conocerá, pero el edificio en Bolueta, el edificio pasivo más alto de Europa, más grande de Europa, que tiene un consumo teórico de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, que es poquísimo, pues no se gasta en un duro en calefacción, pero este primer verano que han pasado, pues ya se están quejando de calor. El problema es cómo evacúan ese calor, ¿vale? Entonces sí, hay bastantes problemas al respecto. Eso va a ser un cambio de paradigma. Por otro lado, dices el tema de evaluar ciertos consumos que no se tienen en cuenta. Hombre, teóricamente el código técnico ahora dice que debes contar el consumo de calefacción, de refrigeración, de ventilación y de deshumectación, si la hubiera, ¿vale? Entonces, teóricamente, si somos honestos, deberías contabilizarlo. Luego está, y en relación con esto, están las dudas que nos pueden surgir a nosotros como fabricantes y a otros participantes de esta jornada que puedan ser, por ejemplo, pues no sé, arquitectos o que puedan estar en la promoción o en la construcción de viviendas. Es decir, esto luego se va a poder llevar a cabo, es decir, esta simulación tan exhaustiva de los edificios que nos está llevando el código técnico, la normativa, es decir, esto va a ser lo suficientemente ágil no lo es, obviamente, porque a nosotros no lo hemos simulado, ha sido la Universidad Politécnica de Valencia, pero la modelización de esa vivienda les ha costado un montón de tiempo. Había sistemas que no estaban creados en Energy Plus, como una bomba de calor en modo refrigeración solo, y otros problemas que ahora mismo no recuerdo, pero surgieron varios. Y por último, ¿qué más? ¿Has dicho algo más? Un tema, se me está escapando un tema, Julen. Pero bueno. Pues eso, hay que a veces, bueno, te has explicado, no, pero a veces eso, que igual nos vamos en diseño a los rendimientos en generación, olvidándonos de otros. Teóricamente, nosotros en esta simulación, es decir, el resumen de la simulación que os he presentado, pues se tienen en cuenta todas las curvas de rendimiento. Y Guillermo, pues puedes ver ahí si en las zonas que decías de tus dudas con la bomba de calor, aire, agua, se han tenido en cuenta, obviamente, las curvas de eficiencia de nuestras bombas de calor para las zonas frías como León. Es decir, que el desempeño es ese, es real. Ahora, de la teoría a la práctica veremos cómo saltamos, ¿no? Porque el código técnico lleva en aplicación 2 meses, ¿no? Yo por apuntar algo, no tenemos que confundir la vivienda pasiva con la vivienda de energía casi nula. Yo creo que todavía hay unas diferencias ahí en temas de demandas. En la simulación está hecha pues pensando que vamos a llegar a los límites, o sea, el límite de, no sé, en zona C, no me acuerdo cuánto es, no son 38 en energía primaria no renovable y 76 en energía primaria total, ¿no? Por ejemplo, pensando en esas condiciones. Sabemos que si hacemos un edificio muy, muy, muy aislado, pues hombre, la importancia todavía del ACS va a ser mayor, incluso mayor. Y no digamos nada si son edificios centralizados o torres donde, por ejemplo, los consumos de recirculación del agua caliente sanitaria pues pueden andar del orden del 40% del consumo de ACS. Todavía sube más el porcentaje de energía para el ACS, ¿no? Hay un montón de variables. Lo que sí está claro es que hasta ahora no se tenía en cuenta ni la ventilación ni el control de humedad. A partir de ahora habrá que tenerlo en cuenta. Y eso también todavía cambiará un poco más las reglas, que como tú dices, Julen, pues habrá que ver cómo se hacen las pérdidas, cómo se tienen en cuenta esas pérdidas, pues como en los sistemas solares térmicos, que nadie las tenía en cuenta, las pérdidas o los consumos de las bombas de recirculación, etcétera, etcétera. Muchas gracias, muy amables. Pues nada, También muchas tenía... gracias, Asier, muchas gracias, Gorka, por vuestra contestación. Y yo creo que con esto podemos dar por finalizado el webinar. Natalia tiene una pregunta, me parece, un comentario. Ah, sí, a ver. Sí, tenía una... Natalia, perdón. Perdona, tenía una duda.
tenía una duda adicional, ¿por qué en el planteamiento de la simulación aquí vamos a sistemas distribuidos? ¿Y por qué no o sea, por qué, o sea, si vamos en general, vamos a todos los sistemas centralizados de generación térmica por mejor rendimiento? Entonces, no sé, me causa un poquito ¿por qué eso, o sea, por qué ese planteamiento? Porque normalmente yo en todos los diseños siempre vamos a sistemas centralizados, entonces me parece un poco curioso. Hombre, Bueno. los sistemas... Bueno, sí, es tu tema. Yo sobre esto tengo mis dudas y no voy a decir experiencia de años, pero yo, por ejemplo, así como antiguamente en los sistemas centralizados tenían unas diferencias de rendimiento considerables o notables respecto a los sistemas individuales, en la actualidad el rendimiento de una máquina generadora, no sé, por decir algo, de 150 kilovatios o 10 máquinas de 15 kilovatios, no va a variar de un punto de rendimiento. Y sin embargo, en los sistemas centralizados, por ejemplo, lo que estaba comentando del agua caliente sanitaria, las pérdidas de recirculación y distribución son mucho más altas. Con lo cual, yo es un punto en que suelo decir que no sirve, una cosa sirve para todo o no hay nada que sirva para todo, ¿no? Habrá soluciones en que los sistemas centralizados son más importantes. Es lo mismo que si hablamos de redes de calor o de frío. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Mi punto de vista personal, y lo he discutido con alguna agencia de la energía de este país, es que todo es muy relativo. Y para mí las redes de energía hoy por hoy, si están suministrando energía procedente de fuentes renovables, perfecto, porque nos podemos permitir el lujo de perder energía en la distribución. Pero si no son fuentes renovables, algo, mucho o poco, vamos a perder en las distribuciones. Y esas distribuciones, esas pérdidas no van a ningún sitio. Con lo cual yo, en un principio, siempre pensaría, generalizando, pensaría en sistemas de generación discretas. En el edificio que está simulado ahí, en un principio es un edificio unifamiliar, grande, pero es unifamiliar, con lo cual estaríamos pensando en una solución individual centralizada, y luego sí que en algunos ejemplos de los que ha presentado Asier, sí hay soluciones para edificios en altura donde se pueden utilizar o bien sistemas centralizados o bien sistemas discretos. Pero ya digo que las diferencias de eficiencia de unos a otros son muy pequeñas, y luego siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en bombas de calor, por ejemplo, que de una forma o de otra, por temas de inercia, hay que acumular. Tenemos pérdidas también en acumulaciones. Es decir, en cada caso hay que analizar, y yo, a mí me costaría mucho, en general, ir hacia sistemas centralizados en la mayoría de los casos, lo cual no quiere decir que no tenga que haber sistemas centralizados en algunos de ellos. Pero ya digo, en un principio los rendimientos y las eficiencias de las máquinas individuales, el estado del arte ha cambiado un montón, y así como hace 20 años, 25 años, sí que había hasta 10 puntos, por ejemplo, de diferencia en rendimiento de una caldera centralizada a una individual, en este momento no va a haber una variación de un punto y medio. Vale, pues muchísimas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Gorka. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntilla más que se nos vaya? Pues ahora sí, damos por finalizada el webinar. Muchísimas gracias a los ponentes, a los panelistas, en este caso a Gorka y a Asier, por su clarísima explicación. Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar y bueno, participar de esta forma tan activa. Y pues nada más, nos podemos ver en el siguiente webinar que organicemos. Muchas gracias a todos y cuidaros mucho en estos tiempos complicados. Gracias. De acuerdo. Venga, gracias. Damos por cerrada la sesión. Muchas Muy bien, muchas gracias. Adiós. Un saludo a todos. A vosotros. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Saludos. A todos.